Cuando su familia se convierte en una amenaza, una madre desafía todo y a todos, enfrentándose al dolor y al miedo, para garantizar la seguridad y el futuro de la hija que ama por encima de todo. Me llamo Claudia, tengo 28 años, y lo que voy a contarles ocurrió hace unos 2 años, poco después del nacimiento de mi hija, Isabela. En aquel entonces, llevaba una vida sencilla pero muy feliz. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance, lo que me permitía quedarme en casa, y estaba casada con Marcos, un hombre al que consideraba mi compañero en todo. Siempre he disfrutado de la tranquilidad, fines de semana en casa, reuniones familiares, un poco de paz después de tanto esfuerzo profesional. Pensé que con la llegada de Isabela, nuestra felicidad no haría más que aumentar. Mi familia era pequeña, y la de Marcos mucho más grande, así que me emocionaba tener esa sensación de gran familia, pero no tenía ni idea de la tormenta que se avecinaba. Durante el embarazo, empecé a notar algunas cosas raras, sobre todo en Ana, la hermana de Marcos. Al principio parecía que era demasiado cariñosa. Llamaba todos los días, queriendo saberlo todo, apareciendo sin avisar para ver la barriga. No me importó mucho, incluso me pareció adorable. Sara, mi suegra, también estaba siempre presente, animando esos momentos. Pero con el paso de los meses, la sensación de invasión fue en aumento. Ana empezó a comentar sobre lo que comía, a querer opinar sobre el nombre de Isabela, incluso a intentar decidir la habitación del bebé. Intenté hablar con Marcos, pero dijo que era su hermana, que era alegre, que se alegraba por nuestra hija, y tontamente me lo creí. Todo empeoró mucho después de que nació Isabela. Nunca olvidaré el cansancio de la cesárea, todavía en el hospital, y ver a Ana aparecer sin avisar, quitándome a mi hija de los brazos sin siquiera preguntar. Decía cosas como: Isabela también es mía. Esta niña pasará más tiempo conmigo que contigo. Siempre riendo, como si fuera una broma. Pero me dejó con una opresión en el pecho. Durante la primera semana en casa, Ana se presentó en mi casa todos los días. No era una visita rápida. Se quedaba horas trayendo invitados, revisando las cosas de la bebé sin mi permiso. Y, lo peor de todo, Sara siempre me decía que fuera más abierta, que Ana solo quería ayudar. Empecé a sentirme asfixiada en mi propia casa. Ana llevaba la ropa de Isabela a su casa para lavarla bien. Le tomaba fotos a la bebé y las publicaba en redes sociales sin preguntarme. Y empezaba a correr chismes, diciendo que yo era una mamá de Instagram, que no sabía cuidar a su propia hija. Mi marido empezó a cambiar. Cuando intentaba poner límites, me decía que no causara problemas en su familia, diciendo que su hermana tenía buenas intenciones. Mi salud mental empezó a deteriorarse. Dormía mal, amamantaba bajo estrés y siempre había alguien invadiendo mi espacio. Empecé a tener ataques de ansiedad y a llorar sola muchas noches, pensando que quizá estaba exagerando. Pero en el fondo, sabía que no era normal. El punto de quiebre llegó una tarde, cuando necesitaba ir al pediatra, cuando Ana apareció con la llave de mi casa. Dijo que la había recibido de su madre, que había entrado sola, y cuando llegué, ya estaba en la habitación de Isabela, revisando su ropa y organizándolo todo a su manera. Yo temblaba de rabia y miedo, pero ella se rió, diciendo que estaba ayudando. Cuando le pedí que se fuera, me llamó desagradecida y dijo que Isabela era más suya que mía. Ahí fue cuando me quedé paralizada. Fue como si me hubiera explotado una bomba en la cabeza. No podía permitirlo más. Ese fue el día que decidí que, con o sin el apoyo de Marcos, protegería a mi hija pasara lo que pasara. En ese momento decidí que ya no podía esperar un cambio. Si Marcos no veía lo que estaba pasando, tendría que actuar sola. Llamé a un abogado, investigué cómo funcionaba una orden de alejamiento y empecé a anotar todo lo ocurrido. Los mensajes que me enviaba Ana, los momentos en que invadía mi casa, incluso las conversaciones con Marcos en las que le restaba importancia. Sabía que el camino sería difícil, pero no podía dejar que mi hija creciera en ese ambiente tóxico. Me sentía tan impotente, como si todo estuviera fuera de mi control. No solo estaban invadiendo mi hogar ni mi privacidad, era mi derecho a ser madre, a decidir qué era lo mejor para mi hija. Cuando le conté a Marcos mi decisión de solicitar una orden de alejamiento, me miró como si exagerara. Dijeron que estaba creando una guerra en la familia. Me sentí tan sola, tan incomprendida. Él no veía lo que yo veía. El amor que creía que compartíamos ahora parecía insignificante ante una situación tan grave. El dolor de darme cuenta de que no podía contar con su apoyo
Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Sin embargo, no dejé que me afectara. Sabía que tenía que hacerlo por mí, y más importante aún, por Isabela. Si yo no era su voz, ¿quién lo sería? La decisión de seguir adelante con el caso fue aterradora. El miedo a ser juzgada, a quizás perder a mi familia por ello, me carcomía. Durante días, me sentí emocionalmente agotada, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Pero entonces, algo dentro de mí hizo clic. Recordé a mi hija, cómo merecía un hogar seguro, libre de manipulación y control. No podía fallarle. Cuando finalmente presenté los documentos para que se aplicara la orden de alejamiento, sentí un alivio momentáneo, pero al mismo tiempo, la ansiedad me oprimía el pecho. No sabía qué vendría después. La semana siguiente, el impacto de mi decisión empezó a sentirse. Ana se puso furiosa, acusándome de destruir a la familia, e incluso diciéndole a Marcos que debía elegir entre ella y yo. La presión aumentó, pero lo que más me dolió fue ver a Marcos tan indeciso, tan dividido. Intentó convencerme de que podía resolver la situación sin recurrir a la justicia, pero yo sabía que no había vuelta atrás. En ese momento, empecé a darme cuenta de que el problema no era solo el comportamiento de Ana, sino algo más profundo, algo arraigado en la dinámica familiar. La falta de apoyo de Marcos no era solo una cuestión de negligencia, sino de algo que aún no podía comprender. A partir de entonces, las cosas solo empeoraron, no solo por la resistencia de la familia de Marcos, sino porque algo andaba muy mal. Entonces, por casualidad, una conversación con la madre de Marcos me llevó a descubrir que le había estado ocultando a Ana una grave enfermedad mental durante años. Estaba en tratamiento, pero nunca había recibido un diagnóstico preciso. El comportamiento obsesivo, los intentos de control y la manipulación formaban parte de una condición más profunda, algo que nadie había tratado adecuadamente. Esto lo cambió todo para mí. Fue como si se hubiera levantado un telón. No sabía si sentirme aliviada al comprender finalmente lo que estaba sucediendo, o aún más triste al darme cuenta de que la familia de Marcos había ignorado este problema durante tanto tiempo. Tras enterarme de la enfermedad mental de Ana, empecé a replantearme todo lo que había vivido hasta entonces. No sabía cómo afrontar esta nueva información. ¿Cómo podía confiar en alguien que había ocultado algo tan importante durante tanto tiempo? Y lo que es más importante, ¿cómo era posible que Marcos, quien siempre había tenido una relación tan estrecha con su hermana, no se diera cuenta de las señales o se negara a reconocerlas? Me sentía completamente perdida, como si todos mis esfuerzos por proteger a mi hija hubieran sido en vano. Incluso con la orden de alejamiento en vigor, Ana seguía intentando manipularme, diciéndole a Marcos que la estaba acosando sin motivo. Ya no entendía en quién podía confiar. El impacto psicológico fue enorme. Las peleas con Marcos eran constantes y él se distanciaba cada vez más. Incluso sabiendo la verdad sobre la condición de Ana, no sabía cómo actuar. Sabía que se debatía entre su amor por su hermana y su preocupación por mí y nuestra hija, pero eso no me hacía sentir menos sola. Con cada paso que daba para proteger a Isabela, el apoyo de Marcos parecía debilitarse. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no podía esperarlo. Si él no era capaz de apoyar mi lucha, tendría que luchar sola. Solo me podía apoyar a mí misma. En el fondo, sabía que esta batalla no sería fácil. Cada día, la ira y el miedo me consumían, pero también comencé a sentir una fuerza que desconocía. Cada vez que Ana intentaba invadir mi vida, sentía que me acercaba a la victoria. Cada documento que firmaba, cada paso que daba en el proceso legal, era un pequeño logro. Empecé a darme cuenta de que ya no era la mujer insegura, con miedo de hacer lo correcto. Estaba aprendiendo a ser la madre que Isabela necesitaba, una madre que luchaba por ella, pasara lo que pasara. Pero, como en toda superación, hubo momentos en los que casi me rendí. Las amenazas, los ataques a mi integridad, el juicio constante de la familia de Marcos. Todo esto me hizo cuestionar si mi lucha realmente valió la pena. Sentía la soledad oprimiéndome, como si viviera en un mundo paralelo donde nadie comprendía mi dolor. Hubo una noche en la que, agotada por todo, me dormí llorando, preguntándome si algo en mi vida volvería a la normalidad. Sin embargo, al despertar, me di cuenta de que la única manera de recuperar el control era seguir adelante. No podía permitirme debilitarme ahora, no después de todo lo que ya había enfrentado. Fue en ese momento de vulnerabilidad que ocurrió algo increíble. Isabela, con solo 6 meses, me sonrió.
Fue sencillo, pero la pureza de esa sonrisa me dio fuerza. Me di cuenta de que ella no sabía nada de lo que sucedía a nuestro alrededor, pero de alguna manera sabía que yo estaba ahí para ella. Ahí tomé una decisión firme. No solo lucharía por mi hija, sino también por mí misma. Ya no viviría a la sombra de una familia que no me apoyaba. Necesitaba recuperar mi paz, mi felicidad y enseñarle a Isabela lo que significa ser una mujer fuerte que lucha por lo correcto. Durante los siguientes meses, empecé a darme cuenta de que el proceso no sería rápido, pero con el paso de las semanas, me fortalecí. Volví a tomar las riendas de mi vida, a pesar de todas las dificultades que surgieron. La batalla legal, las difíciles conversaciones con Marcos y la constante confrontación con su familia me desafiaron, pero al mismo tiempo me hicieron más resiliente. Con cada reunión con el abogado, con cada paso que daba, me sentía más cerca de garantizar la seguridad de mi hija. Empecé a confiar más en mi intuición, a creer en mi capacidad de hacer lo que fuera necesario para protegerla. Fue entonces cuando finalmente se formalizó el diagnóstico de Ana. Su condición era grave y necesitaba tratamiento especializado, pero nadie en su familia había decidido buscar ayuda real. Sentí una mezcla de compasión y rabia al enterarme. El dolor de saber que Ana estaba enferma y que, al mismo tiempo, sus acciones me habían hecho daño y puesto en riesgo a mi hija me fortaleció aún más. Sabía que ahora, más que nunca, mi misión era asegurar que Isabela no cayera en el ciclo de destrucción que la familia de Marcos seguía alimentando, incluso sin saberlo. Mi relación con Marcos seguía siendo inestable. Él seguía intentando restarle importancia a la situación y se resistía a cortar lazos con su hermana, incluso después de todo lo que yo había revelado. A veces, parecía estar en conflicto, como si estuviera dividido entre su lealtad a su familia y su obligación de proteger a nuestra hija. Entendía su dilema, pero eso no me lo hacía más fácil. Sentía que aún no veía la gravedad de lo sucedido, ni cómo las acciones de su hermana habían afectado nuestras vidas. Ya no podía esperar que él fuera la solución a mi problema. Yo necesitaba ser mi propia solución. Finalmente, llegó el día en que me concedieron la custodia temporal de Isabela. Fue una sensación de victoria, pero también de alivio. El tribunal reconoció la gravedad de la situación y ya no tenía que temer que Ana volviera a invadir nuestras vidas. Pude respirar aliviada, pero al mismo tiempo, comprendí que la lucha no había terminado. La separación de Marcos era inevitable. Nuestra relación, ya frágil, no soportaba la presión, la desconfianza y la falta de apoyo. Aunque todavía amaba a Marcos, sabía que mi prioridad era Isabela. Necesitaba ser la madre que ella merecía, incluso si eso implicaba tomar decisiones dolorosas. El proceso de reconstrucción no fue fácil, pero con el tiempo, aprendí a fortalecerme de nuevo. La soledad me consumía a veces, pero al mirar a mi hija, me di cuenta de que lo que teníamos era suficiente para empezar a reconstruirlo todo. Regresé al trabajo, me reencontré con mis amigos, y finalmente me permití ser la mujer que siempre quise ser, sin el peso de una familia tóxica que intentaba controlarme. Pequeñas victorias, como poder salir con Isabela sin miedo a que alguien apareciera sin avisar, me dieron la sensación de que iba por buen camino. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que, a pesar del dolor de tener que tomar decisiones difíciles, mi vida había cambiado para mejor. Lo que parecía el final de una historia de amor con Marcos se convirtió en el comienzo de una nueva etapa para mí. Ya no se trataba de esperar a que alguien me apoyara o garantizara mi felicidad. Había aprendido a valerme por mí misma. Isabela y yo éramos nuestra pequeña familia, y en última instancia, fue ella quien me enseñó la verdadera fuerza. A veces, me sorprendo pensando en cómo ese momento, abrazando a Isabela, fue lo que realmente me hizo comprender que ella sería mi mayor motivación para todo. No voy a mentir, las cosas no son perfectas. Todavía hay días difíciles, días en los que me siento sola, con miedo al futuro. Pero lo que he aprendido durante este camino es que el miedo se puede transformar en acción, que el dolor se puede canalizar en fortaleza. Pasé tanto tiempo intentando complacer a los demás, intentando encontrar la manera de hacer felices a todos a mi alrededor, que perdí de vista lo que era mejor para mí y para mi hija. Hoy entiendo que, para proteger a mi hija, también necesitaba protegerme a mí misma. Y esa fue la lección más importante que aprendí de esta experiencia. La reconciliación con Marcos no fue de la noche a la mañana, pero con el tiempo, él empezó a comprender la gravedad de la situación. Ya no éramos la pareja que éramos, pero él se convirtió en un mejor padre para Isabela,
lo que me hizo sentir más tranquilo sobre su futuro. No fue fácil perdonarlo ni olvidarlo, pero comprendí que la paz provenía de saber que, aunque nuestros caminos eran diferentes, había hecho lo correcto por ella, y eso era lo que realmente importaba. Ahora, al mirar atrás, veo todo lo que he pasado, y me siento más fuerte de lo que jamás imaginé. Mi hija, Isabela, me ha mostrado que la vida puede estar llena de pequeñas alegrías, incluso en los días difíciles. A veces me sonríe y pienso, esto es por lo que luché. Cada paso que dimos, cada batalla que enfrentamos, valió la pena. Incluso con todo el dolor, lo que viví me hizo crecer de maneras que jamás imaginé. Soy una nueva persona, más fuerte, más consciente de mi valor y mi poder. Y finalmente, mi camino no es un cuento de hadas. No hay un final perfecto, pero hay una certeza que nunca antes tuve. Soy capaz. Logré luchar por mí y por mi hija, incluso cuando todos a mi alrededor intentaron hacerme dudar. Encontré paz y fuerza en medio del caos, y sobre todo, aprendí a amarme. No hay victoria más grande que esa. Y hoy me siento lista para lo que sea que me depare el futuro, segura de que, pase lo que pase, sé que puedo superarlo todo.